Bienvenidos a un nuevo video tutorial de química biológica. En esta oportunidad nos vamos a abocar al metabolismo de los glúcidos o hidratos de carbono en el tema 9. Los glúcidos son los azúcares comunes y con esta vía iniciamos la ruta central del metabolismo intermediario, pero les quiero presentar un esquema de estudio que tienen que aplicar a todas las vías metabólicas que vamos a ver hasta el tema 11. En cada caso van a tener que saber el tipo de vía, si es una vía anabólica o catabólica, en qué tejido u órgano se produce, hay vías que son exclusivas de un determinado órgano, cuál es el objetivo metabólico que tiene la vía, es decir, para qué sirve, cuál es su importancia fisiológica, cuántas etapas tiene, si hay un metabolito del cual parte la vía y llega a otro metabolito final, o bien si genera metabolitos que son encrucijadas metabólicas, vamos a ver a partir de ahora, y qué tipo de control tiene la vía. Como vimos en el tema anterior, habíamos visto que las enzimas se regulan tanto en cantidad como en calidad. Hay moduladores positivos y negativos del alosterismo de la enzima. También tenemos modificaciones covalentes, ahí habíamos visto fosforilaciones, glicosilaciones, ubiquitinaciones, acetilaciones, metilaciones, etc. También vimos que la cantidad de la enzima podía variar y entonces el gen que controla la síntesis de la enzima podía inducirse o reprimirse, y en aquellos organismos que permitían un control hormonal, entonces el sistema endocrino influía sobre el metabolismo intermediario. También en el tema 7 vimos que son muchas las vías metabólicas que constituyen este mapa de rutas. Habíamos visto que habían vías que eran catabólicas, que se marcan en rojo, vías anabólicas o de síntesis, que se marcan en celeste, y también habíamos resaltado que siempre en una vía catabólica o anabólica había una reducción y una oxidación acoplada. Por eso decíamos que todas las reacciones químicas son reacciones redox. Pero siempre también vamos a considerar que en una ruta catabólica el metabolito principal de la vía es el que se oxida, y eso llevará a cabo una consiguiente reducción del transportador electrónico que se esté considerando. Puede ser NAD o FAD o NAD-fosfato. Sabemos que una ruta catabólica entonces implica una oxidación del metabolito principal, hay una degradación de ese metabolito principal, hay generación de energía, generalmente en forma de ATP, y también tenemos generación de transportadores electrónicos reducidos. Muy por el contrario, una sustancia que se anaboliza está es un proceso destinado a la construcción de un metabolito, hay una reducción puesta en juego y hay una inversión de energía. El proceso anabólico por excelencia es la fotosíntesis, que parte de agua y dióxido de carbono, que son nuestros desechos, y construyen gliceraldehído 3-fosfato, que luego finalmente se transforma en polisacáridos. Entonces, cuando hablamos de anabolismo, estamos hablando de un proceso de construcción. Y esto explica por qué lo que normalmente denominamos anabólicos, que son las sustancias farmacológicas que consumen los deportistas, por ejemplo, tienen esta denominación. Esos fármacos están principalmente diseñados para anabolizar o favorecer la síntesis de proteínas en los músculos, y entonces es por esto que se denominan anabólicos. Centrándonos ahora en el tema que hoy nos ocupa, el metabolismo de glúcidos, la vía catabólica de degradación de los glúcidos se denomina glucólisis y la vía anabólica se denomina gluconeogénesis. Gluco, generación de glucosa, génesis, origen, neo, nueva, es decir, la generación de nueva glucosa a partir de orígenes no siempre glucídicos. Vamos a ver que los metabolitos principales son piruvato, glicerol, algunos aminoácidos cetogénicos, algunos productos del ciclo de Krebs, terminan
convirtiéndose en monosacáridos, particularmente glucosa, a partir de este proceso. Vuelvo a reiterar, el metabolito que se oxida es el monosacárido, el que se reduce en la gluconeogénesis es el piruvato o el glicerol o estos aminoácidos, pero hay que considerar que siempre que un metabolito se oxida, otro se reduce. La vía glucolítica genera piruvato, este piruvato ingresa a la mitocondria. En el proceso de piruvato deshidrogenasa se transforma en acetilcoenzima A y luego esta acetilcoenzima A, producto de este proceso, ingresa al ciclo de Krebs. Se condensa con oxalacetato, se forma citrato, se producen las descarboxilaciones respectivas y entonces como producto de este proceso tenemos dióxido de carbono, 3 moléculas de NAD reducido, una de FAT reducido y una molécula de ATP. Alternativamente, en condiciones anaeróbicas, en donde el piruvato no puede ingresar a la mitocondria porque la mitocondria no está funcionando en ausencia de oxígeno, el piruvato puede ir a un proceso que se llama fermentación y reducirse en lactato o bien reducirse en etanol. Vamos a ver más adelante esto con detenimiento, pero el objetivo metabólico de esto es reducir el piruvato para que esa reducción traiga consigo la reoxidación del NAD, que normalmente se produce en la cadena de electrones y en la fosforilación oxidativa, pero que, como en este caso, en ausencia de oxígeno, no funciona, entonces de algún modo se tiene que regenerar el NAD, se tiene que reoxidar de algún modo para que la glucólisis continúe y no se detenga. También tenemos los procesos anabólicos, como les comentaba antes, en donde algunos aminoácidos, el glicerol o algunos intermediarios del ciclo de Krebs terminan en esta vía gluconeogénica para sintetizar glucosa a partir del mismo. Una breve descripción del proceso fisiológico de la digestión. Nosotros ingerimos almidón y glucógeno a partir de los alimentos que comemos, que se empiezan a digerir primeramente en la boca. Estos polisacáridos se convierten primeramente en los disacáridos como maltosa, lactosa, sacarosa. Recuerden del tema 2 que la maltosa es un disacárido de glucosa solamente, la lactosa de galactosa y glucosa, la sacarosa de glucosa y fructosa, y finalmente estos disacáridos se terminan hidrolizando a sus monosacáridos respectivos, glucosa, fructosa, galactosa, etc. Y estos monosacáridos pasan al hígado a través del sistema portal. Entonces los polisacáridos se transforman primeramente en disacáridos ya en la boca por acción de la amilasa salival, pero a donde más se transforman es en la primera porción, en la segunda porción del duodeno, que es el primer tramo del intestino delgado, a partir de la acción de la amilasa pancreática, una enzima sintetizada por los acinos pancreáticos. Estos polisacáridos entonces terminan reduciéndose o simplificándose a disacáridos y después en el ribete en cepillo de la microvellosidad intestinal, ahora vamos a ver esto en la siguiente diapositiva, estos disacáridos, por acción de disacaridasas ya específicas como la sacarasa, la maltasa, la lactasa, etc., se transforman finalmente en monosacáridos. Como monosacáridos pasan a la célula epitelial intestinal y a partir del sistema porta llegan al hígado, se almacenan allí como polisacáridos y entonces es el hígado el órgano encargado de administrar la concentración de glucosa en sangre. Por eso decimos que el hígado es el glucostato del organismo. Si vemos en detalle esta porción del intestino delgado, el duodeno, vemos que en la segunda porción del intestino delgado desembocan los conductos excretores del hígado que traen la bilis y que sirven para solubilizar a los lípidos, un proceso que vamos a estudiar en el tema que viene, y se observan aquí la mucosa intestinal por dentro
está como constituida por microvellosidades que se exvaginan, hacia la luz del intestino, de manera de aumentar la superficie de contacto entre las sustancias nutritivas del bolo alimenticio y la membrana intestinal. Si vemos esto más en detalle, vemos que cada una de estas microvellosidades a su vez se ramifican hacia adentro y la superficie de la microvellosidad tiene microvellosidades y en el medio de estas microvellosidades existen vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos son muy importantes para el transporte de lípidos, que vamos a ver en el tema que viene. Y si examinan la histología de estas células, también estas células terminan en un ribete en cepillo, que es a donde se alojan las disacaridasas y entonces van transformando esos disacáridos en monosacáridos. Entonces, una vez que se transforman en monosacáridos, son transportados por un transportador específico que se llama SGLT1. Tanto la glucosa como la galactosa, la fructosa se transporta por otro transportador que es el GLUT5 y de esa manera ingresan a la célula epitelial intestinal. Este transporte es de difusión, pero no es una difusión simple, sino que es una codifusión con sodio. Entonces, cada vez que la célula mete 2 iones sodio, mete al mismo tiempo una molécula de glucosa. Esto es porque en el espacio intercelular hay una mayor concentración de sodio y entonces cuando el sodio pasa por difusión simple, ayuda al transportador de glucosa a que la glucosa se meta. El problema es que esto aumenta la concentración de sodio adentro de la célula y entonces después una bomba sodio-potasio tiene que restablecer esas cantidades de sodio, es decir, mayor cantidad de sodio afuera y mayor cantidad de potasio adentro. Entonces lo que hace la bomba sodio-potasio es sacar 3 sodios y meter 2 potasios y entonces de esa manera restablece el gradiente natural de sodio. Por eso, en definitiva, por cada molécula de glucosa tendríamos que asignar una molécula de ATP para poder de esa manera justificar que el ingreso de glucosa en realidad está demandando una molécula de ATP. Luego, para que no aumente mucho la concentración de glucosa adentro de la célula epitelial intestinal, esta glucosa pasa por un transportador que es el GLUT2, y hay distintos tipos de GLUT, ahora vamos a ver, hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Los quilíferos centrales, en realidad los vasos sanguíneos y el coidífero central que están en la microvellosidad intestinal, como mostré en la diapositiva anterior. Como les dije, tenemos varios GLUT. Acá solamente quiero remarcar la importancia de los que están en amarillo. Recién vimos el SGLT1 que está en la mucosa intestinal. El GLUT1 que está en cerebro y eritrocitos. Estos dos lugares son muy importantes para la glucosa. Las células neuronales básicamente ocupan glucosa como combustible, también los eritrocitos porque no tienen mitocondrias. Y entonces este GLUT se expresa en estas células. El GLUT2 y el GLUT4 son otros GLUT que quiero marcar. ¿Por qué? Porque el GLUT2 está en el hígado, en las células beta-pancreáticas, en el intestino delgado, como acabamos de ver recién, y este transportador tiene baja afinidad por la glucosa. Entonces, este transportador, ¿a dónde va a estar? Va a estar en células que están permanentemente expuestas a altas concentraciones de glucosa. Entonces, teniendo un transportador con baja afinidad, hace que el ingreso de glucosa a estas células no sea tan intenso. Muy por el contrario, el GLUT4 tiene una alta afinidad por la glucosa y va a estar en aquellos lugares como músculo esquelético o adipocitos que tienen un gran consumo de glucosa, sobre todo músculo esquelético. Entonces, en esos lugares hay un transportador de alta afinidad, como para poder asegurarnos la captación de glucosa. El músculo esquelético para poder contraerse y relajarse, y el adipocito para tratar de convertir toda esa glucosa en ácidos grasos. Aquí tenemos un esquema de la anatomía
del sistema portal. Un sistema portal, por definición anatómica, es un sistema de transporte que es más parecido a una vena, por eso se llama vena porta, que nace en capilares y termina en capilares. A eso se llama sistema portal. El del hígado es un sistema particular que se asegura la captación de todas las sustancias nutritivas, básicamente glucosa y aminoácidos, del sistema digestivo y lo transporta hacia el hígado. Entonces, los aminoácidos tendrán un anabolismo y un catabolismo especial, que lo vamos a ver en el tema 12, y la glucosa también va a ser sujeto de distintas vías metabólicas, como vamos a ver en las microclases de este tema. Pero lo que quería denotar era el concepto de un sistema portal. Una vez que la glucosa entra a la célula, ya estoy hablando de una célula genérica, puede ser una célula muscular, un hepatocito, una neurona, etc. Lo que ocurre es que la célula se asegura la captación de la glucosa, es decir, hace una modificación química que impide que la glucosa vuelva a salir por el GLUT que originalmente la transportó hacia el interior. Y esa modificación química es una fosforilación en el carbono 6 de la glucosa, ¿no? Entonces se forma glucosa 6-fosfato. Como es una fosforilación, la enzima es una quinasa que se llama exoquinasa, utiliza un ATP, lo convierte en ADP y fosforila en la posición 6. De esta manera, la glucosa 6-fosfato es más grande que la glucosa porque tiene un grupo voluminoso y al mismo tiempo aumentó la carga, que en este caso es negativa, sobre la molécula. O sea que esta molécula que ya era polar, ahora se hace extremadamente polar porque es tan polar que tiene un polo, el polo negativo. De esta manera, entonces, la célula no puede volver a salir y la fosforilación de la exoquinasa, en definitiva, implica un secuestramiento de la glucosa. Como les comentaba recién, hay distintos tipos de GLUT. Destaco otra vez el GLUT4 y el GLUT2. El GLUT2, que estaba en las células intestinales, en las células betapancreáticas, tiene baja afinidad por la glucosa. Tiene un km de 10 a la 2. Las células musculares o las adiposas tienen GLUT4. Fíjense que tiene un km de 10 a la 4. Por lo tanto, tienen una mayor afinidad por la glucosa. La exoquinasa que está en las células betapancreáticas y en las células hepáticas se denomina glucoquinasa. Y tiene esta particularidad que le decía de tener menor afinidad por la glucosa. ¿Por qué se da esto? Si se fijan la cinética enzimática que estas dos enzimas tienen, fíjense que necesitamos aumentar muchísimo la concentración de glucosa para que la glucoquinasa llegue a la velocidad máxima de catálisis. En cambio, la exoquinasa, fíjense cómo con muy pequeñas concentraciones de glucosa ya prácticamente pica hacia el 100% de actividad. Esto nos asegura el siguiente proceso, que es la glucólisis. Es decir, tanto si la célula tiene glucoquinasa o tiene exoquinasa, de cualquier manera se asegura la captación de glucosa. Y esa glucosa es útil para las actividades intelectuales. Fíjense que nosotros tenemos un requerimiento diario de 180 gramos de glucosa, de los cuales 120 aproximadamente está solamente destinado al cerebro. Hay unas recomendaciones de la OMS que varían un poco en estos números. Nos dicen que son 120 gramos los requerimientos diarios, de los cuales 80 se los lleva el cerebro. De cualquier manera, el consumo de glucosa está básicamente destinado al uso cerebral, ¿no? Pero también esta glucosa se utiliza para las actividades físicas, para la gestación, para la recreación, etc. O sea que la glucólisis es un proceso metabólico importantísimo. Consta de 2 etapas, una primer fase de inversión de energía, en donde la glucosa pasa por 2 procesos. El primero, como habíamos visto recién, la glucoquinasa, la exoquinasa, demanda el uso de un ATP y otro ATP que se usa en otra reacción que vamos a ver enseguida. Esta primer fase son 5 reacciones y tenemos una segunda fase en donde hay una generación de energía, es decir, se generan 4 moléculas de ATP
y 2 moléculas de NAD reducidos. Ya sabemos que cada NAD equivale a 3 moléculas de ATP. Y finalmente la glucosa se oxida a piruvato. Entonces en esta segunda fase tenemos las otras 5 reacciones y se denomina fase de generación de energía. Vamos a ver a continuación cuáles son cada una de las 10 reacciones que constituyen a la glucólisis. La primera ya la vimos, glucoquinasa o exoquinasa, fosforilación de la glucosa en la posición 6, objetivo, secuestrar a la glucosa dentro de la célula. La glucosa también puede venir no en forma libre, sino ya fosforilada, y esto lo vamos a ver en la microclase siguiente. El glucógeno, cuando se simplifica a monosacáridos, se va fosforilando. Esta reacción es catalizada por una enzima que se llama glucógeno fosforilasa y el producto es glucosa 1-fosfato. Entonces, para poder entrar a la vía glucolítica, una enzima que es una fosfoglucomutasa tiene que desfosforilar a la posición 1 y fosforilar en la posición 6 y entonces esta glucosa sigue la vía glucolítica. En la siguiente reacción, la glucosa se isomeriza a fructosa 6-fosfato, como bien ya están sabiendo del tema 2, cuando la glucosa pasa a fructosa por la acción de una fosfoexoisomerasa o una fosfoglucoisomerasa, depende de cuál sea el libro que vean. El anillo piranósico de 6 átomos se transforma en un anillo furanósico de 5 átomos y por ese motivo el carbono 1 de la glucosa queda más expuesto porque el carbono carbonílico en una cetosa está en el carbono 2. Y eso ocurre porque en la siguiente reacción este grupo alcohol primario va a ser sujeto de una enzima que es la fosfofructoquinasa que fosforila a este oxidrilo y entonces se genera fructosa 1,6-bifosfato. Ya estaba fosforilada en la posición 6, ahora pasa a fosforilarse en la posición 1. ¿Por qué ocurre esto? Porque en la siguiente reacción esta molécula se va a romper al medio, entonces vamos a tener como producto 2 triosas fosfatos, o sea, una hexosa difosfato da como producto 2 triosas fosfatos. Y estas son la dihidroxiacetona fosfato o fosfato de dihidroxiacetona y el gliceraldehído 3-fosfato. Como la dihidroxiacetona fosfato es una cetosa y las cetosas no se pueden oxidar más, esta triosa fosfato en la siguiente reacción se isomeriza a gliceraldehído 3-fosfato, de manera que a este punto de la glucólisis tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfatos. Y estas moléculas sí se pueden seguir oxidando. Quiero aclarar qué significa esto. Cuando un carbono se oxida, habíamos dicho que podemos considerar en forma simplificada que ese carbono se está uniendo gradualmente a oxígeno con mayor intensidad. Entonces, por ejemplo, este carbono está unido una sola vez a oxígeno, pero este carbono está unido 2 veces a oxígeno. Entonces, este carbono está más oxidado que este. Si yo quiero seguir oxidando este carbono, no me queda otra más que romper la molécula, o que se rompa este enlace o este otro enlace para unirse 3 veces a oxígeno. Y si ese carbono se sigue oxidando y se queda 4 veces unido a oxígeno, entonces se transforma en dióxido de carbono, que es el máximo estado de oxidación que puede tener un carbono. Entonces, esta molécula, si se sigue oxidando, necesariamente tiene que romperse. Para no romperse y seguir la vía glucolítica, se isomeriza a gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, este carbono sí se puede oxidar y de hecho lo hace en la siguiente reacción, que es la catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Como su nombre lo indica, la enzima deshidrogenasa deshidrogena este carbono, se pierde este hidrógeno y este carbono se une a oxígeno. Entonces se forma el 1,3-bifosfoglicerato, o sea, es la sal, en este caso un éster, del ácido glicérico, un ácido carboxílico. La particularidad que tiene esta enzima es que
fosforila a esta molécula, pero no utilizando un ATP, sino un fosfato inorgánico. Entonces en esta reacción no se gasta un ATP y se obtiene una molécula fosforilada de alta energía porque tiene dos fosfatos. Como el gliceraldehído se oxidó a un ácido carboxílico, alguien se tiene que reducir. Ese alguien es el NAD. Esta reacción, como muchas otras, pueden ocurrir en ambos sentidos, y eso es importante para lo que vamos a ver hacia el final de la clase, que es la gluconeogénesis. Entonces, como producto de esta reacción, se genera un compuesto de alta energía, el 1,3-bifosfoglicerato, porque tiene dos fosfatos, y un NAD reducido. En la siguiente reacción, el 1,3-bifosfoglicerato se transforma en 3-fosfoglicerato porque cede un fosfato. Entonces se queda en 3-fosfoglicerato y ese fosfato se cede a una molécula de ADP que se transforma en ATP. Eso le ocurre a cada uno de los gliceraldehídos, o sea que a partir de esta reacción, todas estas reacciones tienen que multiplicarse por 2, porque son los dos gliceraldehídos los que se oxidan y son los dos 1,3-bifosfoglicerato que fosforilan a dos moléculas de ADP. Entonces, el rendimiento neto hasta este punto es de 2 moléculas de ATP que se generan y 2 moléculas de ATP empleadas, una por la hexoquinasa y otra por la fosfofructoquinasa. Luego, este 3-fosfoglicerato cambia el fosfato de posición, o sea, interviene una fosfoglicerato mutasa que lleva el fosfato de la posición 3 hacia la posición 2, que es esta. Se forma 2-fosfoglicerato. Después hay reacciones intermedias en donde una enolasa transforma este 2-fosfoglicerato en fosfoenolpiruvato, es decir, es un compuesto enólico, tiene un ol, un alcohol que está fosforilado y un grupo doble enlace, o sea que es un enol. Y después una enzima que se llama piruvatoquinasa transforma este fosfoenolpiruvato primero en enolpiruvato y luego en piruvato o ácido pirúvico, que tiene en la posición 2 un grupo ceto. Este piruvato o ácido pirúvico es el producto final de la glucólisis. Y después, el destino metabólico de este piruvato va a depender de las condiciones redox de la célula. Es decir, si la célula tiene oxígeno, entonces este piruvato va hacia la piruvato deshidrogenasa y después va hacia el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. El ciclo de Krebs tiene todas esas denominaciones. Pero si no, el piruvato, como decía antes, fermenta y se reduce a lactato. ¿Para qué ocurre esto? Para reoxidar el NAD que se está consumiendo en esta reacción, la reacción 5, en donde el gliceraldehído 3-fosfato se oxida a 1,3-bifosfoglicerato. Cuando decía antes que las vías catabólicas demandan equivalentes electrónicos oxidados, es decir, NAD y FAD oxidados, me estaba refiriendo a esto, a que la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa necesita dos cosas para poder funcionar: gliceraldehído 3-fosfato y NAD oxidado. Entonces el gliceraldehído 3-fosfato se oxida a 1,3-bifosfoglicerato y el NAD se reduce. Entonces, si no hay NAD oxidado o gliceraldehído 3-fosfato, se corta la glucólisis. Entonces, estas vías catabólicas consumen NAD oxidado. ¿Cuál es la forma tradicional de reoxidación de este NAD? No es la reducción de piruvato a lactato o a etanol, sino que es la cadena de electrones. O sea, la cadena de electrones hace este proceso. Toma NAD reducido y genera NAD oxidado. Entonces, lo normal es que el piruvato vaya a la mitocondria, pero cuando la mitocondria no funciona, entonces este NAD tiene que sí o sí provenir de una fermentación. Y los destinos metabólicos del piruvato básicamente son dos: o fermentación o mitocondria, es decir, cadena de electrones y fosforilación oxidativa. Entonces, en la mitocondria, el piruvato, como ya sabemos, se descarboxila, se genera acetil-CoA y esta acetil-CoA
termina como dióxido de carbono y agua en la cadena de electrones y en el ciclo de Krebs. Las otras opciones son fermentación a lactato. Entonces ahí el piruvato se reduce a lactato, es lo que vimos en la reacción anterior. Esto normalmente ocurre en el músculo. O bien fermentación alcohólica. Entonces el piruvato se reduce a etanol y dióxido de carbono. Acá tenemos, fíjense que es una reducción porque este grupo ceto, un grupo cetona, se reduce a un alcohol secundario con la consiguiente oxidación del NAD. Y en la fermentación alcohólica, la glucosa, por glucólisis genera piruvato y este piruvato se descarboxila primeramente, se genera acetaldehído y luego el acetaldehído se reduce a etanol. Entonces hay una descarboxilación que produce gas, por eso la fermentación alcohólica se utiliza en la producción de bebidas alcohólicas como la cerveza o los vinos espumantes con dióxido de carbono. Y el acetaldehído se transforma en etanol y es lo que hace que la bebida sea alcohólica. Esto también ocurre en el proceso de producción de pan, por ejemplo. Cuando uno hace un pan, lo que hace es mezclar harinas con las enzimas de la glucólisis o bien con levaduras directamente. Entonces las levaduras transforman a la glucosa en piruvato. Como uno tapa la masa del pan, se genera un ambiente de anaerobiosis y entonces el piruvato, en lugar de ir a la mitocondria, fermenta porque no hay oxígeno. Entonces esa fermentación produce dióxido de carbono, este dióxido de carbono eleva la masa del pan y luego el acetaldehído se reduce a etanol. Entonces por eso uno pone el pan en el horno, para que este etanol con el calor del horno se evapore y pueda la masa desgasificarse, ¿no? O si no, también se suele usar una desgasificación manual, es decir, una vez que la masa está elevada, uno amasa nuevamente para tratar de eliminar todo el gas y todo el etanol, y o si no, el etanol se termina evaporando en el horno. Como dijimos en el tema anterior, una vía metabólica se vuelve eficiente siempre y cuando tiene puntos de regulación que son precisos y exactos. La glucólisis tiene 3 puntos de regulación que están centradas en las reacciones que son irreversibles, como la catalizada por la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Esos son los 3 puntos clave de regulación. La exoquinasa tiene una regulación a nivel de producto. Habíamos visto en el tema 8, lo volvemos a ver ahora, la glucosa 6-fosfato, que es el producto, inhibe a la exoquinasa. Entonces, de esa manera frena la entrada de glucosa a la célula y por ende la vía se frena en su primera instancia. El último punto de regulación, la piruvatoquinasa, que transforma fosfonolpiruvato en piruvato, tiene estas formas de inhibición: acetil-CoA, el producto de la piruvato deshidrogenasa, ATP, alanina, un aminoácido, y fosforilación dependiente de AMP cíclico. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ATP es un modulador que regula la velocidad de síntesis de la vía, la velocidad de flujo de la vía. ¿Por qué el ATP es un inhibidor alostérico negativo? Porque la célula interpreta que ya hay mucha energía, entonces no necesita estimular una vía catabólica como la glucólisis. Muy por el contrario, el AMP indica lo contrario, que la célula no tiene energía, entonces esta AMP necesita refosforilarse y por eso se va a estimular una vía que produzca ATP, como es la glucólisis. Pero el punto principal de regulación viene dado por la regulación de la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa, que se denomina fosfofructoquinasa 1, está regulada alostéricamente por un metabolito que es la fructosa 2,6-bifosfato. Y esta fructosa 2,6-bifosfato se produce también a partir de fructosa 6-fosfato, pero por la acción de una enzima
que se llama fosfofructoquinasa 2. Entonces acá tenemos el rol que tiene la fosfofructoquinasa 1 en tomar fructosa 6-fosfato y convertirla en fructosa 1,6-bifosfato. Pero como les digo, hay otra enzima que es la fosfofructoquinasa 2 que toma el mismo sustrato, pero que produce fructosa 2,6-bifosfato. Y entonces este metabolito actúa como regulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1. Es decir, que aumenta la velocidad de flujo de la glucólisis. Esta fosfofructoquinasa 2 es una enzima bifuncional. Cuando está desfosforilada, actúa en este sentido, estimulando la glucólisis y produciendo fructosa 2,6-bifosfato. Pero cuando la glucólisis tiene una cierta duración y genera mucho ATP, este ATP cataliza la fosforilación de la enzima y entonces ahora la fosfofructoquinasa 2 pasa a ser inactiva cuando está fosforilada y toma el rol opuesto, toma el rol de hidrolizar este fosfato, entonces toma a la fructosa 2,6-bifosfato y la transforma en fructosa 6-fosfato, porque actúa como una fructosa 2,6-bifosfato fosfatasa, eliminando el fosfato de la fructosa 2,6-bifosfato, pero ella está fosforilada y es inactiva como fosfofructoquinasa. Esto parece un trabalenguas, pero lo tienen que conceptualizar bien. Entonces, fíjense que la fructosa 2,6-bifosfato actúa como estimulador positivo de la glucólisis, pero como estimulador negativo de la gluconeogénesis, que es el proceso que vamos a ver a continuación. El AMP actúa como modulador alostérico, estimulando la glucólisis, pero frenando a la gluconeogénesis. También hay un control hormonal de la glucólisis. Vamos a ver que la insulina, por ejemplo, estimula a la piruvatoquinasa, estimula a la glucólisis y que el glucagón estimula a la gluconeogénesis. Y este punto de control hormonal está dado a nivel de esta enzima y a nivel de esta enzima. Como la fosfofructoquinasa 2 es una enzima alostérica que depende de la fosfofructoquinasa 1 depende de fructosa 2,6-bifosfato o de ATP, fíjense cómo son las curvas. Son estas curvas típicas en S itálica. Entonces, en ausencia de fructosa 2,6-bifosfato, fíjense que la fosfofructoquinasa 1 tiene este comportamiento. Para que llegue a la velocidad máxima necesitamos una elevada concentración de fructosa 6-fosfato. Pero cuando hay fructosa 2,6-bifosfato se necesitan pocas cantidades de fructosa 6-fosfato para que la enzima pique y llegue a la velocidad máxima. Y lo mismo con el ATP. En altas concentraciones de ATP, o sea, cuando la célula no necesita que la glucólisis esté muy activada, tiene este comportamiento, entonces se necesitan grandes cantidades de fructosa 6-fosfato para que la enzima llegue a velocidad máxima, pero cuando el ATP está bajo, entonces con muy poquitas cantidades de fructosa 6-fosfato ya la enzima adquiere una velocidad máxima. Este cuadro resumen sintetiza los puntos de regulación de la vía glucolítica, los 3 puntos clave, hexoquinasa, glucoquinasa, una de ambas, la fosfofructoquinasa, fíjense cuáles son los moduladores alostéricos, y la piruvatoquinasa. Analícenlo con tranquilidad a este cuadro. Y el rendimiento energético de la vía glucolítica en ambas condiciones. En vías anaeróbicas no hay NAD reducido que pueda ir a la mitocondria y rendir 3 moléculas de ATP, entonces en estas condiciones solo tenemos 2 moléculas de ATP como producto final energético. Y en la vía aeróbica tenemos 36 o 38, 2 moléculas de dióxido de carbono y agua que vienen del ciclo de Krebs o de la cadena de electrones y 2 NAD reducidos. Entonces esto sería la consideración total de pensar que el piruvato entra a la piruvato hidrogenasa y luego esas moléculas de acetil-CoA van al ciclo de Krebs y se transforman totalmente en dióxido de carbono. ¿Únicamente la glucólisis hace gluconeogénesis? La respuesta naturalmente es no. Todos los disacáridos que aporten
monosacáridos diferentes de la glucosa pueden entrar a la vía glucolítica en diferentes puntos. Por ejemplo, la galactosa puede isomerizarse a glucosa 1-fosfato y luego, como hemos visto, la fosfoglucomutasa transforma glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. La manosa, bueno, naturalmente generará manosa 6-fosfato y esta se isomerizará a fructosa 6-fosfato. La maltosa es solo glucosa y la fructosa se transforma directamente en fructosa 1-fosfato. Luego esta fructosa 1-fosfato puede terminar como una triosa fosfato en la dihidroxiacetona-fosfato o bien transformarse en gliceraldehído y entonces este gliceraldehído seguir la vía de oxidación. También esta dihidroxiacetona-fosfato vamos a ver que está muy relacionada con los lípidos porque puede provenir del glicerol 3-fosfato a través de una enzima que se llama la glicerol 3-fosfato quinasa. Y bueno, entonces pueden ver que los diferentes monosacáridos pueden ingresar a la vía glucolítica. Fíjense un detalle de por qué la sacarosa tiene un aporte calórico muy grande, porque evita a la fosfofructoquinasa 1 y entonces se transforma ya prácticamente directamente en glicerol 3-fosfato y el glicerol 3-fosfato se transforma muy fácilmente en grasas. En definitiva, por eso los compuestos azucarados engordan mucho. Vamos a ver ahora qué es la gluconeogénesis, algo ya dijimos, pero ¿por qué tiene que existir la gluconeogénesis? La importancia metabólica de esta vía está centrada en que hay órganos que exclusivamente requieren de glucosa, por ejemplo, el cerebro o los glóbulos rojos. Y esta vía ocurre únicamente en el hígado y en la corteza renal, pero el 90% de la gluconeogénesis ocurre en el hígado y el 10% en la corteza renal. Como dijimos antes, la gluconeogénesis es una especie de inversión de la glucólisis, pero tenemos que sortear los 3 puntos irreversibles. A eso nos referimos con rodear, en donde estas 3 enzimas de la glucólisis, que al mismo tiempo son los puntos de regulación de la glucólisis, son sorteados o rodeados para lograr la reacción opuesta. Viendo globalmente a la gluconeogénesis, fíjense que mientras que la glucólisis genera en condiciones aeróbicas 2 NAD y 2 ATP, que en definitiva equivalen a 8 moléculas de ATPs, para poder anabolizar el piruvato, por ejemplo, a glucosa, se requieren 2 moléculas de ATP en este paso, 2 moléculas de GTP en este paso, otras 2 de ATP y otras 2 de NAD. Entonces, si uno contabiliza, acá tenemos 6 moléculas de ATP, más 2, 8, más 2, 10, más 2, 12. 12 moléculas de ATPs tienen que ser empleadas para transformarse totalmente en glucosa. Entonces, no es la sola mera inversión de la vía, sino que en términos energéticos hay mucha diferencia. Uno tendería a pensar que si la glucosa cuando se cataboliza genera 2 ATPs, esas mismas 2 moléculas de ATPs son las que se invertirían en el proceso anabólico opuesto. Y no, en verdad no es así. Hay 10 moléculas de ATP de diferencia. Si uno compara el neto, esto produce más 2 ATPs y esto menos 12 ATPs, entonces el neto sería menos 10 moléculas de ATPs. Vamos a ver en detalle qué ocurre. El proceso gluconeogénico inicia en el compartimiento mitocondrial, entonces, como habíamos dicho, el glicerol o el lactato o el propio piruvato dentro de la mitocondria inician el proceso como sustratos gluconeogénicos. Entonces, si partimos del piruvato, por ejemplo, o del lactato, el lactato se debe ahora oxidar con la consiguiente reducción de un NAD. Entonces, el piruvato entra a la mitocondria, se descarboxila en la piruvato deshidrogenasa si es que estamos en la vía glucolítica, pero como estamos en la vía gluconeogénica, este piruvato es sustrato de una enzima que se llama piruvato carboxilasa, que depende de biotina,
Y entonces lo que hace esta enzima es incorporar un carbono al piruvato porque utiliza un dióxido de carbono y entonces el piruvato se transforma en oxalacetato. Este oxalacetato en condiciones aeróbicas debería seguir el ciclo de Krebs, pero si la célula está necesitando glucosa, este oxalacetato se reduce a malato por la malato deshidrogenasa mitocondrial y entonces se utiliza un NAD reducido. Por eso es que aquí este NAD equivale en términos energéticos a 3 ATPs, ¿no? Entonces este oxalacetato se transforma en malato, el malato sale porque difunde libremente, hay un transportador de malato en realidad, y este malato, por la malato deshidrogenasa citoplasmática, se vuelve a oxidar a oxalacetato. Entonces este NAD que se ocupó acá se regenera acá, por eso es que no contabilizamos 3 ATPs en este paso. Y luego el oxalacetato, por una enzima que se llama fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, se termina transformando en fosfoenolpiruvato con el consumo de un ATP. Entonces, luego este fosfoenolpiruvato sí que sigue las reacciones inversas de la glucólisis, se transforma en 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato, gliceraldehído 3-fosfato. Fíjense que todas estas reacciones son reversibles, o sea que pueden ocurrir en un sentido o en otro, en este caso en sentido anabólico, hasta que llegamos a la fructosa 1,6-bifosfato, y esa es la segunda reacción que hay que sortear. Entonces, hoy sorteamos la reacción última de la glucólisis catalizada por la piruvatoquinasa, utilizando a estas otras enzimas en la mitocondria y la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Entonces, sorteamos este primer paso, que es el paso de la piruvatoquinasa. Ahora hay que sortear el paso de la fosfofructoquinasa. Entonces, eso se hace invirtiendo directamente, usando otra enzima que invierte el sentido del proceso, y la enzima se llama fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa. Entonces, esa enzima fosfatasa genera fructosa 6-fosfato, y el próximo paso a sortear también se sortea cambiando la enzima. Se utiliza una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. Entonces, esta enzima libera a la glucosa, porque si a la glucosa se le quita el fosfato, entonces queda libre, puede transfundir por el GLUT y liberarse. Lo que ocurre es que esta glucosa 6-fosfato solamente está en el hígado, y entonces por eso el hígado puede liberar glucosa y se transforma en un órgano regulador de la glucemia, y por eso se dice que el hígado es el glucostato del organismo. El músculo no tiene esta enzima, glucosa 6-fosfato fosfatasa, y entonces puede hacer gluconeogénesis hasta este punto. Y esta glucosa 6-fosfato usarla para consumo interno, bien destinarla a la síntesis de glucógeno o bien utilizarla en otra circunstancia en glucólisis. Es interesante lo que puede hacer el músculo porque normalmente utiliza energía de la vía glucolítica para contraerse y relajarse. Si la persona está entrenada, el microambiente celular va a ser aeróbico y entonces este piruvato se dirige al ciclo a la mitocondria, a la piruvato deshidrogenasa y al ciclo de Krebs. Este NAD se reoxida en la cadena de electrones. Pero si la persona no está entrenada o el consumo de oxígeno llega a un punto que compromete la ventilación de la célula muscular y no existe oxígeno como para hacer glucólisis aeróbica, el piruvato se reduce a lactato y entonces el NAD se reoxida mediante esta reducción. El problema es que empieza a acumularse lactato en la célula y el lactato tiene el problema de cristalizar entre las miofibrillas y entonces puede conducir a una contractura o a una rotura de la miofibrilla muscular, ¿no? Entonces, el lactato se traslada al hígado utilizando la circulación. El hígado hace gluconeogénesis, se transforma este lactato en glucosa con la consiguiente inversión de las 12 moléculas de ATP que vimos anteriormente.
pero el hígado logra remover el lactato. Esta glucosa vuelve al músculo esquelético y se cierra un ciclo que se denomina ciclo de Cori. Todo el lactato producido en el ejercicio, anaeróbico en este caso, porque estamos en las instancias en que el piruvato ya no puede oxidarse por vía aeróbica, se genera por vía anaeróbica el lactato, pero puede reciclarse a glucosa a través del hígado. Ciclo de Cori. Acá tenemos un resumen comparativo entre la glucólisis y la gluconeogénesis. Y tendríamos que ver ahora los procesos tanto de síntesis como de degradación de glucógeno. El proceso de síntesis de glucógeno se llama glucogenogénesis y el proceso de degradación se llama glucogenólisis. Esto lo voy a colocar en una microclase complementaria a este tema. Simplemente hago mención que el glucógeno existe en dos estados. Esto es lo que ocurre en un estado postprandial, es decir, en un estado post-ingesta. Fíjense cómo el glucógeno está muy ramificado y lleno de glucosa, y esto se puede ver en un gránulo de glucógeno en una célula hepática, por ejemplo, o en una célula muscular, también se vería algo equivalente, en un estadio post-ejercicio. Ven que el glucógeno está casi totalmente degradado. Entonces, glucogenólisis y glucogenogénesis son tanto el proceso catabólico como anabólico del glucógeno. Simplemente muestro cómo estos dos procesos dependen tanto de insulina como de glucagón. La insulina favorece la síntesis de glucógeno, trata de anabolizar la glucosa a glucógeno para bajar los niveles de glucosa en sangre, y el glucagón el proceso opuesto, es decir, trata de movilizar los depósitos de glucógeno, convertirlos en glucosa para que la glucosa salga a sangre y aumenten los niveles de glucosa. Por eso les digo que el hígado es el glucostato del organismo. Por esto, el mecanismo de síntesis del glucagón también es otra vía que merece una especial atención. Van a ver que tiene una regulación hormonal. Presten atención a la cascada intracitoplasmática de degradación que sufre el glucógeno cuando se activa la glucógeno fosforilasa. Algo de esto les mencioné en el tema 8, pero acá les dejo una microclase particular que apunta a este tema. Pueden ver que hay una íntima relación entre músculo, tejido adiposo e hígado. Yo también agregaría una cuarta interacción con el páncreas. El páncreas es una glándula mixta porque tiene por un lado secreciones exócrinas como la tripsina, la quimotripsina, que van hacia la segunda porción del duodeno y, como les dije antes, contribuyen a el proceso digestivo. También se sintetiza alfa-amilasa en estos acinos pancreáticos, pero también entre los acinos hay células que secretan hormonas. Tenemos las células beta que producen insulina y las células alfa que producen glucagón, entre otras hormonas. Entonces, estas hormonas se sintetizan, pasan a sangre e influyen sobre distintos órganos. Por ejemplo, cuando hay una baja en el nivel de glucosa en sangre, este nivel bajo es registrado por el páncreas. Las células alfa del páncreas sintetizan glucagón y este glucagón actúa sobre el hígado. Los depósitos de glucógeno empiezan a fosforilarse y se genera glucosa 1-fosfato, se genera glucosa y el hígado aporta glucosa a la sangre como para restablecer el nivel normal de glucosa. Por el contrario, los altos niveles de glucosa hacen que las células beta del páncreas sinteticen insulina y esa insulina actúa tanto en el hígado como en el tejido adiposo, favoreciendo el anabolismo de glucosa a glucógeno en el hígado y en el tejido adiposo el anabolismo a ácidos grasos. Entonces, de esa manera bajan los niveles de azúcar en la sangre y se restablece la glucemia normal. Otra vía importante que no la vemos en profundidad es la vía de las pentosas.
Esta vía tiene dos fases, una oxidativa. A partir de glucosa 6-fosfato se genera ribulosa 5-fosfato y una fase no oxidativa en la que esta ribulosa 5-fosfato se transforma en nucleótidos. Y ese es un primer objetivo metabólico de esta vía. También, como en esta primer fase la glucosa 6-fosfato se transforma en ribulosa 5-fosfato y esto es un proceso oxidativo, como el nombre de la fase lo indica, la primera fase sirve para la generación de NAD-fosfato reducido y ese es el segundo objetivo metabólico de esta vía. Entonces, cuando un proceso reductivo de síntesis requiere NAD-fosfato reducido, esta vía se puede activar y con consumo de glucosa se puede generar NAD-fosfato reducido. Y el tercer objetivo metabólico de la vía está centrado en la generación de energía, dado que se generan pentosas fosfatos o exosas fosfatos. Estas exosas fosfatos, como la fructosa 6-bifosfato o la fructosa 6-fosfato, pueden transformarse en gliceraldehído 3-fosfato, esto entrar a la vía glucolítica, generar piruvato y a partir de estos compuestos generar por vía oxidativa energía tanto en su forma directa de ATP o en su forma indirecta de NAD y FAT reducidos. Si quieren más detalle de esta vía, les dejo otra microclase. Estas microclases, la 1 y la 2, fueron generosamente cedidas por la doctora María Victoria Aguirre, que también pertenece a nuestro departamento de bioquímica y es titular de la Cátedra Química Biológica 2 para la carrera de bioquímica. Conocer el metabolismo de los glúcidos es muy importante, sobre todo para el manejo de ciertas patologías como la diabetes o patologías mucho más específicas como el déficit de la enzima piruvato quinasa que genera anemias hemolíticas. Dijimos que la glucólisis es clave para el eritrocito porque no tiene mitocondrias, no puede obtener energía a partir de los ácidos grasos, por ejemplo. Entonces, si tienen un déficit en alguna de las enzimas de la glucólisis, el eritrocito no puede sobrevivir, se lisa y eso genera una anemia hemolítica. También en los dientes, ciertas bacterias producen un consumo anaeróbico de glucólisis y con eso generan energía como para poder sobrevivir y entonces generan patologías en los dientes como son las caries. Los tumores aprovechan a la glucólisis para generar energía a partir de procesos anaeróbicos porque, como bien saben, los tumores son procesos en donde la mitosis se descontrola, las células empiezan a crecer, tanto que se apartan de los vasos sanguíneos, entonces se apartan de la provisión de oxígeno y consumen glucosa por la vía anaeróbica. También estos tumores pueden generar acidosis láctica o la acidosis láctica puede también producirse en los músculos, como vimos en el ciclo de Cori, y entonces el piruvato se transforma en lactato y eso genera una acidosis que el bioquímico tiene que manejar para evitar que el paciente vaya a terapia intensiva por una crisis ácido-base, por ejemplo. Van a ver en la microclase de la doctora Aguirre que el glucógeno también puede tener ciertos trastornos y eso es muy importante en los recién nacidos. O bien hay una vía que es la vía del fosfogluconato que nosotros no vimos, pero conduce a una patología grave que es el fabismo. Esto se da por deficiencia de una enzima de la vía de las pentosas como es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que participa en la primera fase oxidativa de la vía de las pentosas. Por último, les dejo una tecnología que se está utilizando que es el PET. Ustedes saben que los tumores tienen un consumo muy alto de glucosa porque se necesita energía para construir membranas, para duplicar las organelas, en fin, para sostener este metabolismo incrementado de consumo de energía y de producción de mitosis. Entonces, si uno al paciente le da un análogo de la glucosa, que es la 18-fluorodesoxiglucosa,
Esta glucosa, cuando se rompe por consumo en la vía glucolítica, genera fluorescencia, y esa fluorescencia puede ser captada por un software. Entonces uno puede obtener imágenes de los órganos que están consumiendo ávidamente glucosa. Y esto es particularmente importante en los tumores, y esta tecnología se utiliza para diagnosticar y localizar procesos tumorales. Finalmente, como conclusiones de esta clase, podemos decir que la glucosa es el principal combustible del organismo. Hemos visto que ocupa la vía central en el mapa de rutas metabólicas. La mayor parte de la glucosa es consumida por vía aeróbica. El hígado es el glucostato del organismo y el músculo esquelético consume gran cantidad de glucosa. También es capaz de generar glucógeno. Esto lo van a observar en la microclase también de la doctora Aguirre. La gluconeogénesis es un proceso que permite obtener glucosa a partir de otros esqueletos carbonados, no necesariamente glucídicos. Esto es importante para los órganos que dependen estricta y exclusivamente de glucosa, como los glóbulos rojos o las células neuronales, y se denomina normoglucemia al nivel constante de glucemia que está bajo estricto control del hígado y de las hormonas que están participando en el metabolismo hepático. Como siempre, les dejo la bibliografía para este tema y será hasta un nuevo video tutorial de química biológica.